a todos y todas. Qué emoción es ver el auditorio del Centro Cultural Néstor Kirchner colmado de laburantes y laburantas organizados. Me siento realmente muy orgullosa de la labor que está realizando la Confederación General del Trabajo y en particular la Secretaría de Seguridad y Salud Laboral con el compañero Cristian Jerónimo, a quien apoyamos desde el Consejo Directivo y desde las agendas transversales que tenemos con innovación y futuro del trabajo. Así que muy agradecida por este espacio, por esta oportunidad de dialogar y poner en agenda y en primer término la seguridad y salud laboral de cada uno de nosotros y nosotras en el trabajo, que parece una premisa muy trabajada, pero en el territorio sabemos muy bien que tenemos enormes deudas con el movimiento obrero, así que en buena hora nos toca participar de este cambio de paradigma. Les voy a presentar a nuestros disertantes del segundo panel. Tenemos al compañero Omar Pérez, secretario de Políticas del Transporte del Sindicato de Camioneros, secretario gremial de la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, secretario de Políticas del Transporte de la Federación Nacional de Camioneros e integrante de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF. Tenemos también al licenciado en Ciencias Políticas, Ezequiel Hardy, subsecretario de Trabajo, Empleo e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompaña también el doctor Martín Rapalini, abogado, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Consejo de la Unión Industrial Argentina, CEO de Alberdi Desarrollos en Polos Industriales y fundador de Infoparques, la primera red de parques industriales de la República Argentina con 80 complejos. Nos acompaña también el doctor José Luis Bertoli, abogado, docente universitario, gerente de prevención de la Subsecretaría de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la SRT, en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y finalmente nos acompaña el licenciado Rafael Simón González, de Quirón Prevención. Él es licenciado en Administración de Empresas, máster en Gestión de Sistemas Integrados, manager de Quirón Prevención en la TAM, una compañía líder en prevención de riesgos laborales y de promoción de la salud en más de 170.000 empresas en Europa. Bueno, les pido por favor que seamos justos con los tiempos para poder dar espacio al tercer panel de cierre. Omar, desde el segmento de trabajo del transporte que representás, ¿cómo ves que este nuevo derecho fundamental va a generar un impacto positivo? ¿Va a cambiar algo en la responsabilidad empresarial del sector del transporte? Compartimos. Buenos días, compañeros, compañeras. En principio quiero agradecer a los compañeros de la Confederación General del Trabajo haber creado este ámbito tan multitudinario de trabajadores para que todos participen y todos sepamos por dónde andamos y cuáles son los objetivos que perseguimos, que en definitiva es nada más y nada menos que preservar la vida de los trabajadores y las condiciones de trabajo dignas para poder llevar adelante una tarea con dignidad como corresponde. Con lo que respecta a la pregunta,
nosotros, por supuesto que celebramos este quinto derecho, es muy importante. Hoy yo escuchaba el panel que había estado con anterioridad y creo que también la responsabilidad solidaria, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, también contribuye a hacer un seguimiento de esto que se llama seguridad y salud en la tarea. Nosotros, quienes hablan, compañeros, en el año 2015 tuve la oportunidad de viajar a Ginebra en un congreso que ya se estaba hablando de esto y nosotros teníamos un flagelo muy importante. Entonces yo traje este tema porque alguien que sabía mucho más que nosotros, que era el general Perón, decía que para explicar algo no hay nada mejor que un ejemplo. ¿Y qué nos pasó en la historia del transporte en Argentina? Corría a principios del año 2000, los commodities estaban con un valor muy depreciado en el mundo, la soja estaba a $150, el petróleo estaba a $40 el barril, y vino un boom de los commodities en el mundo, donde la soja pasó a tener un valor de $600, $650, el barril llegó a 140, y esto generó en la actividad del transporte de granos una explosión donde la bodega del material rodante que tenía la actividad del transporte no iba de la mano de la demanda, o sea, la oferta que había no podía hacerle frente a la demanda. Camiones muy viejos, modelo 80, modelo 90, ustedes lo han visto y seguramente si andan por las rutas argentinas, esta es la bodega que transporta en la Argentina el transporte de granos, una actividad que produce 150 millones de toneladas, las cuales hay que llevarlas al agua. Si bien la hidrovía tiene una participación y el ferrocarril también, lo único que da conectividad a las bodegas es el camión, entonces hay que asistir al ferrocarril y asistir también a la hidrovía para poder exportar esta cantidad de granos. Ahora bien, ustedes saben que en el grano existe el gorgojo, arácnidos, que hace que contamina el grano, y esto, por supuesto, llevado a un silo portuario donde el grano pierde el DNI, todas las cosechas se convierten en un solo silo y nadie sabe de quién es el cereal, se corre el riesgo que este gorgojo contamine el silo y haya que tirar prácticamente toda la mercadería. Y ahí empieza una utilización desleal desde el sector de los productores. Empieza a aparecer en la Argentina lo que se llama la fosfina. ¿Qué es la fosfina, compañeros? La fosfina es una pastilla del tamaño de la circunferencia de esta copa que se pone en la boquilla de los camiones y el contacto de la humedad del cereal con la pastilla genera un gas que es más pesado que el aire y los camiones del cereal van cubiertos con una lona porque el agua que hace contacto con el grano triplica el tamaño y ya no se puede exportar. Entonces ese gas permanece dentro de la caja del camión y la cucheta donde el chofer duerme convive con ese gas y empezamos a tener pérdidas, muerte de trabajadores en la actividad del cereal. Por supuesto, con la idiosincrasia que nos caracteriza, empezamos a llevar estos reclamos a los lugares correspondientes, nadie nos escuchaba, tuvimos que llevar adelante medidas de fuerza en los puertos, donde planteamos que la fosfina mata, nadie nos escuchaba. ¿Por qué? Porque era tanta la demanda. Imagínense, compañeros, que para llevar 150 millones de toneladas al agua para exportar, se necesitan hacer 5 millones de viajes en camión a 30 toneladas por unidad. Es imposible poder controlar todo eso. ¿Qué genera la fosfina? La inhalación de la fosfina paraliza las vías aéreas y el trabajador muere de un paro cardiorrespiratorio. Esto es lo que manifiesta el forense. Lo que no habla el forense, ¿cuál fue el origen de este paro cardiorrespiratorio? Que el trabajador muere durmiendo con espuma en la boca. Yo recuerdo que en aquellos tiempos que me tocó viajar, que fue la única vez, quien les habla, más allá de los lugares que la compañera manifestaba, yo soy un chofer de larga distancia, que vengo de ahí, de una familia de camioneros, mis viejos, mis abuelos, que conocí cada rincón de la Argentina y cada idiosincrasia de cada provincia donde pasan cosas que tal vez muchos no sabemos, me llevó
y lo digo con toda humildad, porque tuve que salir a laburar, yo no pude estudiar. Pero me parecía que yo tenía que escribir algo que en algún momento fuera un proyecto de ley. Y la verdad que, viste, el mundo de los audaces. Empecé a escribir, busqué el asesoramiento de abogados, también de la actividad, para poder llegar al Congreso de la Nación, para evitar que se siga manipulando la FOFINA en el tránsito y dentro de la caja y que siguieran muriendo trabajadores. Recuerdo que en el año 2015 me toca ir a debatir con las comisiones y muchos nos daban las espaldas, muchos no querían tocar este tema, a pesar de que no se necesitaba el presupuesto nacional para poder sostener esta ley, no hacía falta presupuesto. Recuerdo también que le dije en un momento, tengo la certeza que este proyecto de ley, que está acá, hace 462 días que entró, lo que no sé cuánta gente murió esperando que ustedes lo traten. Porque esos trabajadores que estaban arriba de un camión, que si bien votaron a Hugo Moyano, a Pablo Moyano y a quienes hablan dentro de un consejo directivo, también votaron a esos legisladores para estar dentro del Parlamento y que los represente, porque donde se le cambia la vida a los trabajadores es en el Parlamento, legislando para cambiar las condiciones de trabajo y el bienestar de su familia. Pasó un tiempo, logramos la aprobación en diputados, pasó a senadores, querían hacer algunas correcciones, eso significaba que volviera a diputados, por ahí no se trataba en ese año, y al final se terminó haciendo una corrección, un fe de ratas, como para decir, bueno, el espíritu de la ley. Y hoy con todo orgullo, y por supuesto que nos llena de satisfacción este derecho que se ha logrado. Nosotros tenemos una ley nacional aprobada por el Congreso de la Nación, la 27262 de la Federación de Camioneros, que prohíbe la utilización de la FOFINA en tránsito y se la carga arriba a los camiones. Le hemos vuelto a los trabajadores la tranquilidad de poder volver a sus hogares, porque ¿saben qué, compañeros? Uno a lo mejor repara un buen salario, pero detrás del salario hay que tener salud para disfrutar del salario y hay que tener dignidad para poder obtenerlo. Entonces, yo creo que esto es un hecho concreto, una realidad, y nosotros nos sentimos orgullosamente de este logro, porque esto nos va a generar igualdad de condiciones. Nosotros tenemos muchas asimetrías dentro del campo laboral, no solo en lo nacional, sino en lo que es el Mercosur. El Mercosur fue un negocio, no sé si es la palabra negocio, o un acuerdo donde los laburantes no los tuvieron en cuenta. No existe un mercado común si no tenemos un convenio marco a igual tarea, a igual remuneración. No tenemos destino si seguimos compitiendo en las asimetrías, cuánto vale un limón brasilero y cuánto vale un limón argentino. Si nosotros no nos sentamos en la mesa, los laburantes, donde se toman las decisiones, vamos a ser espectadores y la vamos a ver pasar, porque el tiempo pasa. Yo quería traer esto, en principio, como ejemplo de este gran logro que ha tenido la Federación de Camioneros a través de Hugo y Pablo Moyano. Y recién escuchaba a la compañera que finalizaba, no recuerdo el nombre de la compañera, pero estaría bueno un tema que tal vez tenerlo en cuenta para la agenda del año que viene. Todo llega, todo pasa y todo puede volver a pasar. Nosotros, algunas actividades, fuimos declarados esenciales en la pandemia. No tuvimos la posibilidad de quedarnos en casa, tuvimos que salir a laburar. La salud, la seguridad, el transporte. Ustedes han visto por la tele cómo maltrataban a los camioneros, que llevaban la mercadería, que llevaban medicamentos, le fajaban las puertas. Yo entiendo que el miedo al dirigente o lo moviliza o lo paraliza.
pero que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Si bien no teníamos experiencia, porque esto nos sorprendió a todos, creo que tenemos que aprender de lo que pasó. Porque ese mismo chofer que cuando llevaba alimento no lo dejaban entrar, cuando salió con las vacunas de Seiza para llevar a las provincias, era un héroe nacional. Entonces los vaivenes emocionales hay que controlarlo cuando uno tiene la responsabilidad de conducción. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay antecedentes, hay un estudio que se hizo en Dinamarca, en un centro de cardiólogos muy importantes, donde están hablando de las secuelas que ha quedado del COVID en los tejidos blandos del corazón. Hay secuelas en los pulmones. Entonces, creo que en la agenda del año que viene, ojalá nunca volvamos a tener que atravesar una situación como la que vivimos. Pero sí tenemos que aprender de lo que vivimos por lo que puede llegar a pasar. Puede cambiar una cepa y dentro de unos meses estamos todos guardados de vuelta dentro de la casa. Lo que tenemos que ver, la secuela de los trabajadores esenciales que fueron producto de no tener la opción de quedarse en casa. Salieron a laburar porque si no hubiera habido salud, seguridad y abastecimiento, la crisis hubiera sido mucho peor. Entonces, para la agenda del año que viene, me parece que sería importante empezar a trabajar, porque vuelvo a repetir, si bien no teníamos experiencia y nos comimos la curva, bueno, en este momento ya tenemos algo de experiencia y nos tenemos que anticipar a los hechos. Yo no quiero extenderme mucho más, creo que tengo 5 minutos y me excedí, así que les agradezco a todos y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Omar. Qué importante que es cuando el sindicalismo mira de frente las condiciones en el ambiente de trabajo y cómo transforma la vida de la gente, ¿no? Bueno, Ezequiel, frente a la cartera de trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los desafíos que eso implica, ¿cómo analizás que va a impactar la consagración del derecho de seguridad y salud laboral como un derecho fundamental en la gestión de la subsecretaría? Bueno, buenos días. Ante todo, quiero agradecer a la CGT, quiero agradecer a Cristian Jerónimo por esta invitación y sobre todas las cosas agradecerle a todo el movimiento obrero confederado por poner en la agenda pública un hecho tan importante para el mundo del trabajo en general, que es que esta elevación jurídica que se le dio a los convenios 155 y 187, y también la importancia que hay atrás de esta consagración, que tiene que ver con lo que hay detrás de esta obtención, que es una discusión tripartita a nivel global, y por supuesto que es una discusión donde como argentinos nos tenemos que sentir orgullosos del sistema del trabajo que tenemos, de los trabajadores que tenemos. Aprovecho también para saludar a todos los que hoy están acá presentes. Un orgullo, la verdad, poder compartir esta mañana con tantos trabajadores en un lugar totalmente colmado, así que evidentemente este es un tema que verdaderamente a quienes estamos en la función pública nos tiene que seguir interpelando. Acá hay un desafío. Tu pregunta iba hacia el desafío y qué es lo que se propone con esto. En esta conferencia, además de haberse logrado semejante logro y haber puesto las cosas en su lugar, porque en realidad esta declaración, esta consagración, en realidad lo que pone en su lugar es un derecho en sí mismo. Alrededor de esta consagración hubo también una gran discusión que tiene que ver con este punto. Creo que lo decía Guillermo Zuccotti en el panel anterior, que los principios fundamentales, estos 5 principios, tienen que estar interconectados, tienen que tener una relación entre sí. Y lo que se dio también en esta conferencia fue una discusión muy grande sobre el mundo del empleo. En esta conferencia se dio también la tercera discusión recurrente sobre la generación de empleo. Y que es un punto muy importante también, porque a diferencia de la primera y la segunda discusiones que se dieron en los años 2008 y 2014, la OIT en este caso puso sobre la mesa
y también convocó a los sectores del trabajo, a los sectores de empleadores, y por supuesto a los gobiernos, a que no alcanza solamente con la generación de puestos de trabajo. Y esto es lo importante y el desafío que tenemos. Tenemos que trabajar juntos en poder lograr esta segunda generación de política de empleo, que significa que los puestos de trabajo que se generen sean los puestos de trabajo que tengan y contengan estos principios fundamentales, que sean los que contengan y engloben el concepto de trabajo decente. No es lo mismo generar, lo dijeron también en el panel anterior, no es lo mismo trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Tenemos que hacer que todos los trabajadores tengan todos sus derechos. Por eso esta declaración, el lugar que se le da, tiene una historia además, ¿no? Se viene discutiendo del año 98, ha tenido diferentes discusiones en los consejos de administración en el año 2017, en el año 2019. Por supuesto, la pandemia también ha ayudado, ha dado algún tipo de empujón a que este tema también tenga una visibilidad diferente. Pero lo importante y lo que nos pone orgulloso, y me pone orgulloso de cómo hemos llevado adelante muchos de los trabajos durante la pandemia, es habernos encontrado con dirigentes gremiales, con trabajadores, con empleadores, que en una mesa se han generado los diferentes protocolos para que el trabajo, a medida que fue volviendo a la normalidad y que se haya activado diferentes sectores, tengan los cuidados necesarios. Porque un entorno seguro, un entorno saludable, tiene que ver no solamente, como lo decía Gerardo en el panel anterior, no solamente tiene que ver con derecho a la vida, tiene que ver con preservar la vida de cada uno de los trabajadores. Yo soy un agradecido de poder estar trabajando en una cartera hace muchos años ya y haber conocido a diferentes sectores, a diferentes referentes gremiales de las diferentes actividades económicas de la ciudad de Buenos Aires, pero también de la Argentina, y no me quedan dudas de que los desafíos para el año que viene, y aprovechando de que el año que viene se organiza también este Congreso Internacional, tiene que ver también con seguir revisando las diferentes cadenas de suministro. Porque también ahí es donde muchas veces suceden accidentes, enfermedades profesionales y la exposición de la vida de cada uno de los trabajadores. Con lo cual, yo quiero aprovechar el tiempo para también volver a convocar a que sigamos trabajando en estas mesas tripartitas. La Argentina tiene una institución muy rica, que es la negociación colectiva, que es el diálogo tripartito, que es el diálogo social, y nos tenemos que seguir abrazando a eso para seguir resolviendo los problemas que tenemos y que probablemente vendrán, pero siempre en un marco de discusión institucionalizada, de discusión donde el objetivo sea generar trabajo y seguir cuidando los derechos de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel, por tus palabras. Martín, ¿qué acciones concretas se realizarían desde la UIPBA para promover las medidas preventivas que tiendan a minimizar las contingencias, los accidentes, las enfermedades profesionales? Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este encuentro sindical. La verdad que Gerardo habló de la pandemia y la verdad que no iba a hablar, pero creo que es el claro ejemplo de cómo trabajamos en conjunto los distintos representantes de los trabajadores, nosotros, el Estado. Y de verdad que lo que se logró fue muy bueno porque logramos en un momento en el cual no se sabía qué podía pasar, no sabíamos si nos podíamos morir trabajando, el gran compromiso que tuvo gran parte del empresariado construyendo protocolos, cuidando la salud y también de los trabajadores yendo a trabajar. La verdad que a todos que están acá les quiero agradecer, digamos, como empresario, porque la verdad que el coraje que vi en esos momentos, la verdad que fue impresionante. Y también creo que la buena voluntad
¿no?, de todos para encontrar una solución. Creo que deberíamos ver cómo podemos recrear ese clima de diálogo y de trabajo que tuvimos en la pandemia, que fue tan exitoso y que creo que como país demostramos que juntos podemos resolver las cosas. Con respecto, bueno, lo que hacemos en WIPA en el día a día es, bueno, permanentemente capacitar a todas las empresas que forman parte de WIPA. En general nosotros tenemos empresas grandes y medianas y chicas y tratamos con nuestros departamentos de política social. Hoy hemos creado también un departamento de sustentabilidad donde vamos a trabajar todos los ODS, en los cuales el trabajo es fundamental y la salud en el trabajo y la seguridad en este nuevo mundo que queremos desde la industria, ¿no? También el año que viene vamos a estar justamente con la OIT desarrollando un programa para asistir a todas las pequeñas y medianas empresas en la capacitación de seguridad e higiene. Esto va a ser muy importante porque va a llevar a muchas empresas para que tomen conciencia de la importancia de lo que significa el lugar de trabajo. Creo también que es importante resaltar todo lo que venimos haciendo con los jóvenes. Acá están presentes el Departamento de Jóvenes de WIPA, en el cual trabajamos con los jóvenes sindicales también en toda esta agenda, pero fundamentalmente generar este espacio de diálogo y de cercanía, que creo que lo que genera es compromiso y responsabilidad de las partes, ¿no?, de los trabajadores y de los empresarios. Creo que con el diálogo es como logramos que todos tomemos conciencia que estamos en el mismo barco y tenemos que cumplir nosotros como empresarios lo que nos corresponde. Así que creo que es fundamental seguir en este camino. Creo que tenemos muchos desafíos por delante. También, bueno, con Patricio Uleroni y Cristian Jerónimo venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires en lo que es el diálogo social y tenemos un proyecto muy interesante que es desarrollar un plan estratégico para la provincia, el sector empresario, el Estado y por sobre todo los trabajadores. Creo que en todos los países los trabajadores son parte del desarrollo productivo y nosotros de la provincia de Buenos Aires queremos que esto sea como un ejemplo en el cual juntos pensemos un país mejor. Muchas gracias, Martín. José Luis, nos gustaría que nos cuentes cuáles son los desafíos que se presentan a partir de la declaración de este quinto principio en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Bueno, gracias Vanessa, buenos días. En primer lugar quiero agradecer el lugar en este panel que nos dieron, a mí en representación de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, agradecer a CGT por esta magnífica convocatoria. Nosotros consideramos que estamos ante un hecho histórico, no solamente por la suba de estatus del convenio 155 y el convenio 187 y la modificación de la declaración de OIT, por su impacto técnico, como bien explicó Gerardo Corres, esto del control por memorias y la obligatoriedad de algunas cuestiones que implica este cambio de estatus y esta declaración, sino porque nos pone en agenda y nos pone en una agenda central, que los países miembros del organismo especializado de OIT en materia laboral se haya dedicado en la conferencia de este año a hablar de salud y seguridad en el trabajo, a tratar este tema, nos da una centralidad excepcional. Muestra de eso es esta convocatoria, esta excepcional convocatoria de hoy de CGT a través de la Secretaría. La verdad que estamos muy contentos. Esta capilaridad
que tiene la oficina local también para manifestar lo mismo que acabé de decir. Decía María Munareto que esta declaración reactivó todas las consultas de la oficina local y de la oficina regional en materia de SST respecto de algunas cuestiones. Eso nos da otro protagonismo. A ver, para mí es un orgullo trabajar en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lo hago hace muchos años, es un lugar sensacional para trabajar, pero la Superintendencia de Riesgo de Trabajo integra un sistema nacional de tutela de la salud con las 24 jurisdicciones, administraciones del trabajo local, ¿sí? Con las que trabajamos en control material de las condiciones de trabajo. Y también, y voy a hacer referencia a un producto, a una política pública que tenemos, de la cual se habló bastante aquí, que tiene que ver con el diálogo social. Son los denominados Programas Nacionales de Prevención, o PRONAPRE, el sector empleador colectivizado, el sector trabajador colectivizado y el Estado Nacional promueven diferentes, a través del consenso, diferentes herramientas para las mejoras de las condiciones de salud y seguridad, desde un manual de buenas prácticas, una ficha técnica, una regla de oro, una micro modificación de algún proceso, naturalmente superador del estándar normativo, porque la norma ya existe. Estas son mesas de consenso para tratar de tener una mejora concreta. Les aseguro que cuando el tema sale por consenso es cuando mayor aplicación tiene. Y quiero contarles un detalle que pasó con estas mesas en época de pandemia. Nosotros en 2019 tuvimos 89 reuniones de mesas PRONAPRE y rondaban las 28 mesas. 2020 tuvimos, en función de las facilidades que daba el teletrabajo, ¿no? En 2020 tuvimos más de 200 y en 2021 con el trabajo mixto superamos las 400 mesas de trabajo de consenso insisto, para lograr modificaciones sobre la realidad, que es nuestro deber, en cuestiones de tutela de la salud. A ver, es muy satisfactorio que esto suceda. Y aquí está esto que decíamos hoy, la centralidad que hizo sobre, o que empapó a la salud y seguridad en el trabajo esta declaración. Por ahí viene la importancia. Así que, nada, simplemente quiero agradecer nuevamente. Hace dos meses, en función de la firma de un convenio con CGT, también nos reunimos por el tema de salud y seguridad en sede de la Confederación. Hoy estamos aquí. Si eso no es subir el estándar, bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis. Rafael, nos gustaría que nos aportes tu mirada desde la experiencia corporativa sobre los beneficios económicos, productivos y de gestión de los recursos humanos cuando se implementan sólidos planes preventivos en los sitios de trabajo, sobre todo para que reflexionemos en este colectivo cuando nos topamos aún hoy con el concepto de que la prevención es un gasto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Cristian Jerónimo y bueno, a todos sus compañeros por invitarnos al día de hoy. La verdad es que es una maravilla. Hace unas semanas, unos meses, comenzamos a hablar de que bueno, teníamos unos desafíos y había unos cambios ahora mismo en la Argentina que serían interesantes de llevar a cabo. Cristian tenía esa inquietud y bueno, fruto de ello se ve que la afluencia de público y de convocatoria que has tenido, bueno, indica que la gente está muy interesada. Así que gracias por invitarnos a este foro donde están los trabajadores, que es el núcleo y el centro del día de hoy. Yo quería aportarles en el día de hoy sobre todo una mirada desde dos puntos de vista, ¿no? Yo soy casi porteño, estuve los últimos 4 años viviendo acá y por lo tanto conozco bien cómo es el sector de la seguridad y salud ocupacional en Argentina.
pero tengo más de 20 años de experiencia en España, donde yo provengo, en Europa, donde, como comentabas al principio, asesoramos a más de 200.000 empresas y somos un actor importante dentro de la actividad de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, quería aportarles un poco un enfoque desde otro lugar para tratar de trasladarles algunos aspectos de éxito, quizá algunos también de fracaso, porque también nos hemos equivocado en muchas cosas. Pero bueno, quería comentarles cómo estamos enfocando ahora mismo este tema nosotros desde allá. Fíjense, si yo les pregunto a ustedes cómo era la prevención en los años 1930, 1940, que es el último siglo, yo les podría decir que para construir un edificio de 50 plantas, quienes planificaban la construcción del edificio y tenían que calcular el número de trabajadores que iba a haber, calculaban el número de trabajadores que iban a morir por cada planta para calcular la mano de obra que iba a hacer falta. Esto es hace 60, 70 años, no hace tanto, ¿no? Fijaros cómo hemos ido modificando, cómo hemos ido trabajando, la OIT, los sindicatos, las empresas, los gobiernos, hasta el punto de reconocerlo como el quinto derecho, como estaban comentando ahora. ¿Qué retos o qué desafíos tenemos en la actualidad a la hora de implantar en las empresas los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Hay varios enfoques. Primero, comentaba con el compañero Paco esta mañana del sector automotriz, la innovación, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que tengamos tantos elementos innovadores y sigamos tan atrasados en lo que es seguridad y salud en el trabajo? Pero la innovación vista desde dos puntos de vista. Uno, desde los servicios que podemos prestar. Nosotros desarrollamos servicios de inteligencia artificial que podemos detectar trabajos o peligros de trabajadores en una obra de construcción y avisar al coordinador de seguridad y salud antes de que suceda el evento, ¿no? Eso es innovación. Pero también desde el punto de vista de los nuevos puestos de trabajo que van surgiendo por la innovación. ¿Cuántos conocíamos los drones hace 10 años? Hace 10 años yo creo que no existían ni los drones. Bueno, pues ahora los drones, hay un nuevo puesto de trabajo que se llama piloto de drones. Claro, la normativa no recoge los riesgos que tiene un piloto de drones, porque cuando en el año 1995 la Ley 31 de Prevención de España, que venía de Europa, se concibió, no existía el puesto de operador de drones. Y ojo, no solo son los riesgos que tiene que operar los drones, que tiene que ir en ocasiones a lugares remotos, a lugares donde hay petroleras o donde hay parques eólicos, que suelen estar en lugares, como os digo, remotos, sino también el riesgo que corren los trabajadores que están debajo de quien manipula ese elemento, ¿verdad? Imaginaros que por un accidente o por cualquier fallo del dron cae encima de algún trabajador, luego hay que diseñar planes que no estaban diseñados o que no conocíamos porque no existían esos puestos de trabajo. Luego, uno de los desafíos es adaptarnos a los nuevos puestos de trabajo que están surgiendo por la innovación y usar la innovación para no solo atacar los accidentes de trabajo, sino predecirlos, o sea, anticiparnos a que puedan suceder. Y esa tecnología, os anticipo, que ya existe. Otro punto de vista es el punto de vista sociológico, social. Como comentabas, la pandemia nos tocó hace muy poquito, tuvimos 2 años, y eso nos ha cambiado para siempre. No solo nuestra salud física, que comentabas de partes blandas del corazón, de los pulmones, sino también nuestro psicosocial, ¿no? nuestra parte psicosocial. Y digo psico porque lo que afecta a nuestra mente, hay muchas enfermedades que han surgido después de la pandemia, la gente ha comenzado a trabajar sola, hemos estado aislados, no hemos compartido con nuestros compañeros, y también social, porque como os digo, por ejemplo, el teletrabajo. Antes el teletrabajo era como casi una petición que había en las empresas, ¿no? Para que nos dejaran, y ahora se ha convertido ya, la pandemia nos ha demostrado que hay muchos puestos de trabajo que pueden trabajar en la distancia, ¿no? ¿Cómo trabajamos también en la seguridad y prevención de las personas que trabajan a distancia, que trabajan en sus casas? Porque igual que hay que tener medidas de prevención en las empresas, el que trabaja en su casa también debe de cumplir unos mínimos criterios de luz, de ergonomía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego también podemos hablar de otro de los desafíos que preocupa mucho en Europa, y es el tamaño de las empresas, ¿verdad? Quizá las empresas más grandes, las multinacionales, con los años han ido aprendiendo, tienen sus propios equipos de prevención e integran la prevención como algo transversal a su organización y creen en ella como una inversión y no un gasto. ¿Qué ocurre en sociedades como la nuestra? La argentina y la española son muy similares. Tenemos un 90 o un 95% de micropymes. ¿Qué pasa? ¿Que los trabajadores de las micropymes no tienen los mismos derechos que los trabajadores de las multinacionales?
Porque una multinacional entrega todo tipo de cascos o todo tipo de EPPs, todo tipo de... y una micropyme no lo está haciendo. A lo mejor tendremos que dotar de otros sistemas de control, otros sistemas de gestión, trabajar en concienciación, trabajar en capacitación, para que esto pueda suceder. Nosotros ahora mismo, aquí hablabais del comité, de los comités, ¿no?, que creo que son bipartitos, que es la empresa y los sindicatos. En España es tripartito, es la empresa, el sindicato y el servicio de prevención o consultora de prevención, que es lo que somos nosotros, ¿no? Daros cuenta, fijaros, nuestro lema es: nuestro trabajo es cuidar del vuestro. Somos profesionales de la prevención. No se nos puede dejar al lado a la hora de avanzar en estas conversaciones que se comentaba desde el mundo, que comentaba Patricio, desde el mundo empresarial, desde el mundo sindical. Bueno, los actores de prevención, quienes somos expertos en prevención, quienes estamos capacitados y tenemos ese expertise, tenemos que ser parte fundamental a la hora de proponer, de ser un poco el aceite que hace que el motor funcione y no se gripe entre empresas y sindicatos, y es lo que estamos haciendo, lo que se hace en Europa, lo que estamos haciendo en España. Y básicamente el último foco es ya no solo que se cumpla la normativa desde el punto de vista documental, que venga un inspector de trabajo, que es el organismo fiscalizador, lo que sería la SRT, digamos, en España, es la Inspección de Trabajo, que vaya a una empresa y vea que tiene toda la documentación de prevención. No solo sirve con eso, se tiene que ver que se han implementado las medidas, que si en la documentación venía que había que poner cualquier tipo de medida para que no sucediera un accidente o cualquier enfermedad profesional, bueno, que esas medidas se hayan llevado a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 5 por el tiempo y por acompañarnos esta mañana. Gracias.